Bueno, pues buenos días. Como les prometí, vamos a hacer el problema 3 del capítulo 1. Lo voy a postear entonces en línea, como lo deben estar viendo ya. Que en este caso vamos a estar bregando con presión, ¿verdad? Pero un poquito más complejo de lo que hemos hecho antes. En este caso tenemos un sistema cilindro-pistón, ¿verdad? Donde el sistema contiene aire entre el cilindro y el pistón a un lado y al otro lado está expuesto a presión atmosférica. El cilindro del pistón está conectado a una línea presurizada de aire a través de una válvula que inicialmente la misma está cerrada, ¿verdad? Luego la válvula se abre, entra masa de aire y al entrar masa de aire se desplaza entonces el pistón hacia arriba. Y después se cierra nuevamente la válvula y tenemos entonces un estado final, donde estamos presumiendo que la presión es uniforme tanto en el estado inicial como en el estado final, dentro de la recámara, ¿verdad? Lo que pasa es que también hay un pequeño problemita aquí adicional, donde le tenemos entonces un resorte que inicialmente está en reposo, ¿verdad? Se está diciendo por aquí que inicialmente, yo creo que por ahí lo dice, inicialmente no ejerce ninguna fuerza ese resorte, pero tan pronto se empieza a expandir entonces el aire y empieza a empujar el pistón hacia arriba, pues se deforma el resorte y entonces la fuerza comienza a actuar, la resorte. Perdón. Y en este caso en particular, pues entonces me dicen que la presión atmosférica son 100 kilopascales, la masa del pistón son 10 kilogramos, me dan el cambio o el aumento en volumen de aire dentro de la recámara de cilindro del pistón. Me dan el área del pistón también, el área de sección, ¿verdad? De la cara del pistón, que no, o sea, no es esta área de sección así, sino esta área que está en contacto con el aire por un lado y con la presión atmosférica por el otro. Y me dicen que la ecuación de resorte es K por X, donde K es la constante de resorte, que también es conocido. En este caso lo que me piden es que busque la presión del aire dentro del sistema cilindro-pistón en el estado inicial y en el estado final en kilopascales. Okay, pues vamos entonces vamos a hacer esto. Ok, comenzamos entonces, como siempre hacemos, comenzamos con la parte de buscar, perdón, data, ¿verdad? Voy a escribir entonces toda la información que me están dando, la voy a poner toda completa, ¿verdad? Aquí en como si fuera la pizarra, ¿verdad? Donde me dice que la masa del pistón es conocida, que son 10 kilogramos, pesadito el pistón. Me dicen que la presión atmosférica, esto es una presión atmosférica, ¿verdad? Absoluta, ¿verdad? Porque está bien cerca de la presión atmosférica estándar, ¿verdad? A nivel del mar. O sea que esto tiene que ser entonces una presión atmosférica absoluta, que son 100 kilopascales. 100 kilopascales. También me dice que el cambio del volumen, ¿verdad? El aumento de volumen en el sistema cilindro-pistón, por esto de que se abre esa válvula, ¿verdad? En contacto con la línea presurizada, es 3.9, eso es un 3, ¿sí? 3.9 por 10 a la menos 4 metros cúbicos, ¿verdad? Y me dice también que el área del pistón, ese es el área que está en contacto, ¿verdad? Con tanto el aire como la presión atmosférica en diferentes lados, es 7.8 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Todavía estoy enfermo, sí. Y también tenemos que la gravedad es 9.81 metros entre segundo cuadrado, es el estándar. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que el problema realmente me está pidiendo para buscar, ¿verdad? Que es lo que finalmente me pide. Pues en este caso lo que estaban buscando simplemente son las presiones. O sea que sí, lo voy a poner como parte A y parte B. De la parte A básicamente vamos a estar buscando la presión inicial, ¿verdad? Cuando el sistema está en reposo y todavía no ha entrado la masa de aire a la recámara, ¿verdad? El sistema cilindro-pistón. Y la presión 2 es cuando ya entró el aire, se desplazó el pistón y llegamos entonces después
a una presión 2 estática, donde estos dos los vamos a estar buscando en kilopascales. Kilopascales. Muy bien. Ok, pues entonces, ¿qué nos toca ahora? Ok, pues nos toca las presunciones, ¿verdad? Ay, no me acostumbrarme al sistema este todavía. Ok, vamos a buscar ahora, a escribir, perdón, las presunciones. Ok, tenemos varias presunciones para este problema. Ok, ¿qué pasó aquí? Presunciones. Las voy a enumerar, ¿verdad? Tenemos que la presunción 1 va a ser en este caso que ese resorte, el spring, como le dicen en puertorriqueño, resorte, que no ejerce una fuerza inicialmente, o sea que está en reposo inicialmente. ¿Y qué más? Bueno, espérate, yo creo que aquí se me acaba el espacio. Inicialmente. Entonces también voy a presumir que el área que ocupa el resorte en la cara de arriba del pistón es insignificante. O sea que si estamos aquí en el sistema cilindro-pistón, voy a presumir que esa área que está aquí, ¿verdad? Que ocupa el resorte en la cara de arriba del pistón, no es significativa. Claro, aquí se ve como que en el dibujo, aunque esto es un esquemático, ¿verdad? Obviamente, esto no es realmente, tú sabes, este, algo realístico, ¿verdad? Es simplemente un sketch, pero en este caso vamos a presumir que esa área que ocupa, ¿verdad? En la interfaz entre el resorte y la cara arriba del pistón, pues no es significativa para nuestros propósitos, ¿verdad? Y vamos a ver, ¿verdad?, cuándo es que aplica eso, porque es importante, ¿verdad? ¿Verdad? Área que ocupa resorte es insignificante. Ok. Es insignificante. ¿Y qué más? Bueno, tenemos vamos un poquito más. Significante. También me voy a presumir que tanto el cilindro como el pistón, los dos no se deforman. O sea, que se mantienen rígidos siempre. Pistón, ¿verdad? No se deforman. Eso quiere decir básicamente que estamos bregando con materiales que van a ser rígidos. Y también va a ser importante un poquito más adelante. Y finalmente vamos a presumir también que el proceso ocurre en cuasi equilibrio. Significa eso. Que mientras estamos cambiando, ¿verdad?, de presión 1 a presión 2, el volumen total, ¿verdad?, se mantiene, propiedades del volumen completo se mantienen constantes. Uniformes, debo decir, ¿verdad? Que la presión en el volumen completo va cambiando uniformemente mientras va cambiando de presión 1 a presión 2. Aunque esto no es tan importante en este problema, ¿verdad? Porque realmente no estamos bregando con procesos, solamente estamos bregando con el estado inicial y final, o sea, buscar presión inicial y final. Pero, como quiera que sea, es algo que siempre presumimos en termodinámica, por lo menos en termodinámica clásica, termo 1, así que lo estoy escribiendo. Y yo creo que va a ser la primera y la última vez que lo voy a escribir, porque siempre, ¿verdad?, lo vamos a presumir. Esto siempre se va a presumir, ¿ok? Bueno, pues entonces, vamos a empezar entonces ya con el análisis. Estamos ready, tenemos toda la información, tenemos las presunciones, tenemos más o menos una idea de lo que queremos hacer, así que vamos a comenzar. ¿Qué es lo primero que vamos a buscar? Bueno, obviamente la presión inicial, presión 1.
Ahora, ¿cómo buscamos esto, verdad? Aquí que es que se pone la cosa buena. Bueno, yo como comenzaría escribir, pues en este caso, la definición de presión, ¿verdad? Matemática. Por definición, yo sé que la presión eh, es igual a la fuerza entre áreas, donde la fuerza es la fuerza normal a la superficie. O sea que puedo expresar, ¿verdad? Como la presión, como la fuerza normal a cualquier superficie sobre el área donde se está ejerciendo esa fuerza, ¿verdad? Ahora la pregunta es, ¿podemos buscar esa fuerza? Porque si podemos buscar lo que es la fuerza, ¿verdad? Y el área, pues entonces estoy hecho, pero lo podemos buscar. ¿Puedo buscar? Bueno, yo creo que sí. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, ya Andrés. Para esto yo creo que sería buena idea hacer un pequeño dibujito, ¿verdad? De lo que realmente está pasando, ¿verdad? Eh, Tengo mi sistema cilindro-pistón, ¿verdad? Como ustedes lo han visto ya. Pero en este caso lo voy a dibujar en el estado 1, ¿verdad? En el estado 1, lo que está ocurriendo. Yo sé que el dibujo está bien chévere, bien bonito aquí, pero en el estado inicial podemos quizás visualizar el sistema de una forma un poco más sencilla, ¿verdad? Donde tengo aquí las paredes de mi sistema cilindro-pistón, ¿verdad? Tengo mi pistoncito por aquí. Y tengo entonces pues, la fuerza que ejerce el sistema, bueno, la presión del aire, ¿verdad? Dentro de la recámara, lo puedo ver como una fuerza distribuida en todas las caras, ¿verdad? Dentro de mi recámara del sistema cilindro-pistón. Tengo todo esto aquí, tengo esto acá, ¿verdad? Y en todas las caras. Obviamente siempre dibujando la fuerza como perpendicular a la superficie porque es la que me interesa para la búsqueda de presión. ¿Por qué yo hago esto? Bueno, porque yo veo entonces que estos son básicamente mis vectores de fuerza. Una fuerza distribuida en todas las caras, perdón, dentro de mi sistema cilindro-pistón. Y esa fuerza, si yo la pudiese entonces calcular y la divido por la área donde realmente se está ejerciendo la fuerza, pues entonces tengo mi presión. Es lo que estoy buscando, ¿verdad? Venga, ¿qué pasó con el resorte? ¿Qué pasó con ese resorte? ¿Por qué no dibujé ese resorte ahí? Bueno, el resorte no está ahí porque recuérdate que inicialmente está en reposo. Significa que la fuerza del resorte, donde SP es de resorte, la fuerza inicial es igual a cero, ¿verdad? Porque está en reposo, o sea que realmente está tocando la superficie, pero no se está ni comprimiendo ni estirando, o sea que no hay una fuerza resultante, ¿verdad? Y dado el ejercicio, ¿verdad? Que está diciendo que la fuerza de resorte es igual a K por X, donde esa K es la constante de resorte y esa X que está ahí es ese desplazamiento. Si ese desplazamiento inicial es cero, ¿verdad? Significa que no se está moviendo el resorte, no hay fuerza por ende. O sea que no tenemos que dibujarlo. ¿Ok? No lo dibujo. Bien chévere. Sé qué pasa, tenemos que entonces la fuerza ejercida por la presión del aire en todas las caras está bien chévere, pero ¿qué hago de aquí entonces? ¿Cuál es el paso a seguir? Bueno, fíjate que esta cara que está aquí, la cara que está a la vuelta alrededor del cilindro y también la cara que está en el fondo del cilindro, esas dos caras no se desplazan, ¿verdad? No se mueven. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, como el sistema cilindro-pistón es rígido, espérate, mueve. Como habíamos dicho que el sistema cilindro-pistón es rígido, significa que la presión que está aquí adentro no induce una deformación en las paredes del cilindro, ni tampoco en la parte de abajo del cilindro. En ninguna de las paredes, ni en la parte de abajo. ¿Y cuál es la importancia de eso? Que para yo poder estimar presión o medir presión, hace falta algún tipo de movimiento, desplazamiento o deformación de la materia. Si no hay deformación o desplazamiento,
básicamente la presión es una presión indeterminada, o sea, no se puede medir. De hecho, todos los sensores de presión inducen algún tipo de deformación de un material o desplazamiento, por ejemplo, como en el caso de los manómetros, ¿verdad? Que desplazan el líquido. Pero fíjate que la cara del pistón sí se desplaza, ¿verdad? Sí se desplaza. Y como esa cara del pistón se va a desplazar, o el pistón debo decir, se desplaza en este ejercicio, pues entonces yo creo que de aquí podemos sacar un poquito más de información, ¿verdad? En esa cara que se está desplazando. Pues por ende vamos entonces a coger el sistema que tiene varios componentes, pero lo voy a poner en términos de la información que a mí me interesa, que en este caso lo que a mí me interesa es solamente la fuerza distribuida, ¿verdad? Que está en la cara del pistón, esta fuerza que es la fuerza, ¿verdad? La fuerza ejercida por la presión del aire, pero esta fuerza distribuida en la cara del pistón, yo sé que las puedo expresar como una fuerza concentrada en la cara de abajo. O sea que hacemos entonces un diagrama de cuerpo libre o un free body diagram solamente en el pistón, ¿verdad? Porque el pistón es lo que se está desplazando en este problema, ¿verdad? Vamos a suponer, yo estoy dibujando el pistón aquí para que vean lo que estoy haciendo, pero realmente lo que estoy poniendo, expresando el pistón es como si fuera un puntito. Eso es lo que significa un diagrama de cuerpo libre, donde este puntito representa el centro de masa del pistón. Yo sé entonces que esa fuerza distribuida en la cara del pistón, en la parte de abajo, ¿verdad? Lo puedo expresar como una fuerza concentrada, así, ¿verdad? Esta es la fuerza del aire 1 concentrada, pero solamente en la cara, ¿verdad? De abajo del pistón. ¿Verdad? Estas fuerzas que están ahí existen en todas las otras caras, pero en este caso no me interesan. ¿Por qué? Porque no puedo sacar información de ahí al momento. Y tengo entonces, obviamente como tengo esta fuerza, tengo que tener una reacción a esta fuerza, y la reacción a esta fuerza son dos. Tengo una reacción hacia abajo que debe ser igual a, ¿sí? Como están pensando, la fuerza del peso del pistón, obviamente. El pistón pesa y hace una fuerza hacia abajo. ¿Qué más? También tenemos entonces lo que está aquí arriba. ¿Qué es lo que está aquí arriba? Presión atmosférica. Pues también debo tener la fuerza que ejerce esa columna de aire de la atmósfera que está encima de la cara del pistón. ¿Ok? O sea, la idea de hacer esto, este diagrama de cuerpo libre, ¿para qué queremos hacer esto? Bueno, porque queremos entonces hacer una sumatoria de fuerzas. Una sumatoria de fuerzas para poder buscar una expresión de la fuerza del aire. Y si tengo la fuerza del aire y tengo también el área donde actúa esa fuerza del aire, pues tengo finalmente lo que estoy buscando, que es la presión, ¿verdad? Así que vamos a hacer una sumatoria de fuerzas. Una sumatoria de fuerzas. Donde en este caso me va a dar igual a qué. Sumatoria de fuerzas es igual a 0 porque estamos en equilibrio inicialmente, ¿verdad? Inicialmente estamos en equilibrio y también en estado final. Estamos en equilibrio. Así que la sumatoria de fuerzas es igual a 0 y voy a escoger que pueda ser positivo, ¿verdad? Porque sí. Y me queda básicamente que la fuerza del aire en el estado inicial menos la fuerza ejercida por la presión atmosférica menos la fuerza ejercida por el peso del pistón tiene que ser igual entonces a 0, ¿verdad? A 0. ¿Y qué más hago aquí entonces? Bueno, pues básicamente lo que tenemos que hacer aquí es despejar esa fuerza del aire, que es lo que estoy buscando. Esa es la fuerza del aire 1. Me queda que es igual a la fuerza de la presión atmosférica más la fuerza del peso del pistón. Y estamos aquí, estamos más cerca que antes, donde esta fuerza del aire 1 se refiere básicamente a toda esta fuerza distribuida que la estamos expresando como una fuerza resultante en la cara de abajo del pistón. ¿Y cómo yo convierto entonces esa fuerza del aire 1 en presión, ¿verdad? Porque eso es lo que estoy buscando. Pues entonces, como sé que la presión es igual por definición a fuerza entre área, como dijimos ahorita, de aquí puedo pues, obtener que la fuerza la puedo expresar entonces como presión por área, ¿verdad? Entonces sería entonces la presión por el área donde actúa esa fuerza distribuida, ¿verdad?
Con esta información, pues entonces puedo decir que la fuerza del aire 1 debe ser igual a la presión del aire inicial multiplicado por el área donde actúa, ¿verdad? Esa fuerza en particular, que esa área se le llama como el área del pistón, es el área de la cara del pistón de abajo, ¿verdad? Y la fuerza de la presión atmosférica, pues me queda igual, debe ser igual a la presión atmosférica por el área donde actúa ese peso del aire arriba, bueno, sí, el peso de la columna de aire que está arriba, donde básicamente es la misma área del pistón, ¿verdad? Es la misma área que está arriba y abajo. Fíjate que aquí fue que entró entonces la presunción de que el área que ocupa el resorte en la cara de arriba del pistón es insignificante, para entonces poder usar el término de área del pistón en este tipo de matemática. Si el resorte ocupara una área significativa, pues entonces tendría que restarle al área del pistón el área que ocupa el resorte, ¿verdad? Pero en este caso no hay que hacerlo. Más la fuerza del peso del pistón, que el peso del pistón sabemos que lo podemos expresar como la masa del pistón por la gravedad. Fíjate que los dos primeros términos, ¿verdad? El término de fuerza del aire y fuerza atmósfera, lo convertí a presión con la definición de presión, pero el término del peso de la masa del pistón lo dejé igual, ¿ok? Lo dejé como masa por gravedad. ¿Por qué? Bueno, por dos razones. Primero, porque estoy buscando la presión del aire, o sea que me funciona expresarlo de esta forma. Tengo la presión atmosférica, tengo la área del pistón, y para el peso del pistón pues tengo la ecuación, ¿verdad? Usando la segunda ley de Newton, ¿sabe? Que me queda más sencillo. O sea, por eso fue que no expresé la fuerza del pistón como presión del pistón por área, ¿verdad? Porque lo podemos simplemente buscar como la masa del pistón por gravedad. Y despejando entonces para la presión, ¿verdad? Inicial, me queda que la presión del aire 1 debe ser igual a la presión atmosférica más la masa del pistón por la gravedad sobre el área del pistón. Boom, ahí está. Y básicamente esta es la ecuación que tengo que utilizar para buscar la presión del aire inicial. Pues si te fijas, tengo todo, ¿verdad? Tengo la presión atmosférica dada, que son 100 kilopascales, la masa es dada, que son 10 kilogramos, la gravedad también es dada y el área también es dado. O sea que tenemos todo y simplemente pues lo podemos evaluar. Vamos a hacer eso rapidito. Me queda entonces que la presión del aire 1 es igual a la presión atmosférica, que son 100 kilopascales, ¿verdad? Más la masa del pistón, que hemos dicho que son 10 kilogramos, multiplicado por la gravedad, ¿verdad? Que sabemos que eso es 9.81 metros entre segundo cuadrado. Sobre el área del pistón, que era, se me olvidó, el área del pistón es 7.8 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. 7.8 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Boom, ahí está. Claro, ¿verdad? Hay que cuadrar las unidades. No va a dar el espacio súper bien, ¿verdad? Para poder hacer esta parte de cuadrar las unidades. Así que yo voy a hacerlo en dos partes, ¿verdad? Primero voy a poner la conversión de newtons, ¿verdad? Que en un newton hay 1 kilogramo por metro entre segundo cuadrado. Entre segundo cuadrado. Y aquí por lo menos ya convertí esto a newtons entre metro cuadrado, donde claramente se me está cancelando entonces kilogramos con kilogramos se cancelan, metro entre segundo cuadrado con metro entre segundo cuadrado, y me queda entonces newton entre metro cuadrado. Y para acabar con esto, pues entonces me queda que la presión del aire son 100 kilopascales por esta multiplicación, que esto es básicamente me da a 1.26 por 10 a la 4, esto es un número grande, por 10 a la 4, esto es newtons entre metro cuadrado. Boom, ahí está. Pero ¿qué pasa? Fíjate que aquí tengo newtons entre metro cuadrado, tengo kilopascales, tengo que ponerlo en las mismas unidades para poder sumar,
¿verdad? No se pueden sumar las cantidades a menos que tengan las mismas unidades. Así que pues convertimos esto en kilopascal. Yo sé que un pascal es un newton entre metro cuadrado. O sea que en un kilopascal, ¿verdad?, tiene que haber 10 a la 3 newtons entre metro cuadrado. Boom. Se me cancelan entonces esas unidades y pues rápidamente se me cancela newton con newton, metro cuadrado con metro cuadrado, me quedé en kilopascales. Esto es 10 a la 4 sobre 10 a la 3, que es 10 a la 1, o sea que esto es 12.6. O sea que terminamos aquí entonces con que... Ay, espérate, por acá. Me queda entonces que la presión del aire inicial debe ser igual a 112.6 kilopascales. Punto 6. Aquí yo creo que yo metí la pata en algún sitio. 112. Vamos a ponerle punto 6. Punto 6 kilopascales. Ok. Bueno, pues ya tenemos entonces la presión 1. Vamos a buscar entonces lo que es la presión 2, ¿verdad? Bueno, entonces para continuar con la parte B, en la parte B tenemos que buscar entonces la presión 2. En la presión 2, pues básicamente tenemos que hacer el mismo análisis, ¿verdad?, que la presión en el estado inicial, ¿verdad? Lo único que pues, cambia un poquito el punto de vista, ¿verdad?, donde vamos a hacer las ecuaciones, porque ahora, fíjate que si dibujamos el sistema cilindro-pistón, ¿verdad? Tenemos un sistemita por aquí, algo así. El pistón se desplaza para arriba, ¿verdad? Eh, cuando pues básicamente se entra esa masa de aire de la línea presurizada, ¿ok? Donde inicialmente estaba más abajito, ¿verdad? O sea, estaba un poquito más abajito entonces el pistón inicialmente y se desplaza el mismo por el cambio en presión. Algo así, ¿verdad? Usted entiende el punto. Ok, déjame quitarle esto, creo que así es, no sé cómo funciona. Ok, entonces donde está mi pistón ahora, la altura, esta altura que está aquí se la vamos a llamar entonces la altura 2, o sea, o X2. Pero fíjate que inicialmente estaba por acá, ¿verdad? Estaba inicialmente en la altura 1. Entonces, pues ahora, obviamente, el gas se expande, el aire se expande y escoge este volumen que está aumentando. Pero ahora sí tenemos el elemento este del resorte, ¿verdad? El resorte, ¿por qué? Porque el resorte ahora está comprimido por el hecho de que el pistón se desplazó. ¿Ok? Y se preguntarán, ¿pero esto será un sistema abierto o cerrado? ¿Cómo funciona esto? Bueno, fíjate que inicialmente la válvula está cerrada, está entrando, bueno, a este cerrado, pues esto está confinado aquí y esa masa es constante. Por tal razón se considera como un sistema cerrado. Se abre la válvula, está entrando aire, ¿verdad? Pero al llegar al estado 2 se cierra la válvula nuevamente y también está cerrado. O sea, la masa cambia, sí, pero el sistema se considera técnicamente como un sistema cerrado en cada uno de los estados. Durante el proceso no. Durante el proceso, si mi recámara es mi sistema, pues estoy viendo cómo está entrando la masa de aire. Pero en este caso, como no estamos viendo el proceso, solamente estamos viendo el estado inicial y final, pues lo podemos visualizar simplemente con un sistema cerrado. Y tenemos entonces lo mismo, ¿verdad? Tenemos la distribución de fuerzas por todas las caras, pero la cara que me interesa, como sabemos ya, es la cara del pistón, porque la cara del pistón es la cara que se desplaza y la cual podemos obtener información, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Pues entonces lo que hacemos es lo mismo. En este caso lo que hacemos es un diagrama de cuerpo libre, un free body diagram, ¿verdad? De la cara del pistón, ¿verdad? Que me interesa. ¿Sí? Ok. Donde
estoy escogiendo entonces, estoy dibujando el pistón para que se visualice dónde es que estoy haciendo el diagrama del cuerpo libre, que realmente en este puntito que está aquí, tenemos entonces el vector de fuerza, la fuerza concentrada, que sabemos que es una fuerza distribuida, ¿verdad? Pero otra vez lo expresamos como una fuerza concentrada hacia arriba, que en este caso se refiere a la presión del estado 2, donde se desplaza hacia arriba y se comprime un poco el resorte. Y entonces tenemos hacia abajo una fuerza resultante, ¿verdad? De reacción, que sería equivalente a la fuerza atmosférica, que todavía está ahí, la fuerza del peso del pistón, que todavía está ahí, y ahora también tenemos la fuerza de resorte. Ahora sí aparece, que inicialmente no aparecía. Si hacemos entonces una sumatoria de fuerzas, que es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Al igual que en la parte A, ¿por qué tenemos que hacer una sumatoria de fuerzas? Bueno, tenemos que hacer una sumatoria de fuerzas por el hecho de que la presión no es un vector. Y al no ser vector, pues no sigue la regla de sumatoria de vectores. ¿Okay? Entonces que tenemos que hacerlo con fuerzas para buscar la presión. También por el hecho de que cuando está bregando con ángulos, se ve bien clara la diferencia y hay que tener cuidado ahí. O sea, cada vez que hay una superficie con un ángulo y hay que hacer una sumatoria de fuerzas, si haces una sumatoria de presiones, técnicamente está mal y tampoco te va a dar bien numéricamente. Te queda entonces que la fuerza del aire 2 menos la fuerza de la presión atmosférica menos la fuerza del peso del pistón menos la fuerza que ejerce el resorte debe ser igual a 0. Okay, despejamos entonces para la fuerza del aire. La fuerza del aire 2 es igual. Estoy haciéndolo paso por paso, ¿verdad? Para ilustrar esto, que tenemos un poco más tiempo aquí, ¿verdad? En el video, ¿verdad? Si fuera entonces la clase, brincaría este paso. Convierto entonces esto a presión, donde me queda básicamente que la presión del aire 2 debe ser igual a la presión atmosférica más la masa del pistón por la gravedad sobre el área del pistón, que esto sería entonces, ¿verdad? Convierto esto a presión por área, despejo por el área, que es el área del pistón, y me queda entonces mg sobre ap más la fuerza de resorte, que yo sé que es K, que es la constante de resorte, por X, donde en este caso sería entonces X2 sobre el área del pistón. ¿Ok? Yo sé también que esto que está aquí es básicamente la presión del aire inicial, o sea que puedo colapsar esta ecuación y decir que la presión del aire 2 es igual a la presión del aire inicial, que la tenemos ya, 112.6 kilopascales, más el elemento del resorte, ¿verdad? K por X2 sobre AP. Boom, ahí está. Y aquí tenemos entonces una expresión matemática para buscar la presión 2. Vamos a fijarnos un momento en esta ecuación. Si te fijas, lo que me está diciendo es que al desplazarse el pistón, la presión del aire final va a ser la inicial, obviamente, más el elemento de resorte. O sea, que la fuerza que le ejerce el resorte lo convierto en forma de presión, ¿verdad? Dividiendo entre la área efectiva y me queda algo así. Pero ¿qué pasa si no hubiese resorte? Si en este ejercicio es lo mismo, está entrando masa, se está desplazando el pistón, pero no hay resorte. Si no hay resorte en el ejercicio, pues entonces lo que pasa es que se me elimina el término de K por X sobre área. O sea, que la presión 2 va a ser igual a la presión 1. En el caso de que no haya resorte. ¿Eso hace sentido? ¿Está correcto eso? ¿Sabe? Como que se puede mover el pistón a presión constante. Y la respuesta es sí. La respuesta es sí. ¿Okay? ¿Cómo sucedería eso prácticamente, verdad? Bueno, en la vida real no
no ocurre así, obviamente, ¿verdad? Porque tenemos fricción en la vida real y si le metemos masa de aire a la recámara, pues entonces lo que está pasando es que va a entrar masa de aire, pero la fricción me va a impedir que se empiece a mover el pistón y va a empezar a subir la presión entonces. O sea, la masa que está entrando, como es un volumen constante, ¿verdad? No se mueve el pistón por fricción. Como es un volumen constante, va a entrar más masa, va a aumentar la presión. Pero llega un momento en que cuando aumenta la presión lo suficiente, se empieza entonces a desplazar el pistón, pasándole por encima a la fuerza de fricción, ¿verdad? Y sube el pistón hasta que las fuerzas se balancean nuevamente, ¿verdad? Como hay más masa, pues entonces para que al subir la presión porque hay más masa, se desplaza el pistón hasta que la presión que está dentro, en el nuevo estado, donde el pistón está un poquito más arriba, va a ser igual a la presión inicial. O sea que cuando llegamos al estado 2 finalmente, sí, la presión del aire 2 va a ser igual a la presión del aire inicial. Porque se balancea, ¿verdad? Desplazando el pistón. O sea que la verdad es que sí, a fin de día, aunque haya fricción, esto es lo que va a ocurrir. La presión del aire 2 va a ser igual a la presión del aire 1 después que se desplaza el pistón. ¿Ok? Si no hay resorte. O sea que sí se puede mover el pistón, pues, visualizándolo, ¿verdad? Como un proceso donde no hay fricción, se podría visualizar como un proceso a presión constante. Que lo vemos mucho en termodinámica. ¿Sabe? Que ignoramos la fricción, entonces decimos que sí se desplaza el pistón, ¿verdad? Como un proceso a presión constante. Y eso lo vemos un poquito más adelante, o sea, también. Pero para que vean la física detrás de eso. Anyway, en este caso no es así porque tenemos un resorte, ¿verdad? Y tenemos que tomarlo en consideración. O sea, ya vemos que definitivamente la presión del aire 1 la tenemos ya, la constante de resorte es dada, el área del pistón es dado, y tenemos que buscar qué es ese X2, ¿verdad? ¿Qué es ese X2? Eso me lo dan, bueno, no me dan eso, me dicen que de punto de referencia use la distancia 1 como 0, me dan el cambio en volumen, ¿verdad? Cuando se desplaza el pistón, pero realmente no me están dando, ¿verdad? X2. ¿Y cómo buscamos eso? Bueno, para buscar eso, vamos a dibujar nuevamente ese sistema cilindro-pistón, ¿verdad? Cilindro-pistón. Pues creo que no era. Ups. ¿Qué es? Entonces dibujamos el sistema cilindro-pistón, ¿verdad? Bueno, otra vez. Ok. Estoy haciendo esto por mi incapacidad de poder dibujar líneas rectas, ¿verdad? Como pueden ver. Hasta con esto que se supone que salgan rectas, no me salen rectas. Tengo entonces el pistón por acá arriba, ¿verdad? El pistón por acá arriba en el estado 2, pero en el estado 1, pues sabemos que no estaba ahí, ¿verdad? Mi sistema siguiendo pistón. Mis pistoncillos. ¿Verdad? Este es mi X2. Pero inicialmente estaba por acá, ¿verdad? La cara del pistón. Inicialmente estaba por acá. La cara de abajo. Esta misma cara estaba aquí abajo. O sea que básicamente toda esta área, quizás debo hacerlo de otro color, ¿verdad? Toda esta área, ese desplazamiento entonces, ¿verdad? De la cara del pistón, de estado 1 al estado 2. Y este volumen que está aquí es conocido, porque me lo dieron, ¿verdad? Este es el cambio en volumen del aire. Entonces, del cambio del volumen del aire, ¿cómo yo puedo sacar entonces lo que es X2? Bueno, el volumen del cilindro, como sabemos ya, el volumen de un cilindro regular, que es lo que es esto, ¿verdad? En este caso, lo podemos ver como el área de la parte de abajo, de la cara de abajo del cilindro, multiplicado por una altura cualquiera. Vamos a llamarle H, área por H. En este caso en particular, sería área del pistón por altura X.
Entonces, ¿cómo podemos expresar eso en términos de cambio? Pues el cambio de un volumen, ¿verdad? En este caso vamos a ponerlo como el cambio del volumen del aire. Tiene que ser igual al área del pistón multiplicado por el cambio de altura, que sería en este caso x2 menos x1. x2 menos x1. Donde en este caso en particular, escogiendo yo como punto de referencia x1 igual a 0, pues me queda entonces que x2 debe ser igual al cambio del volumen del aire sobre el área del pistón. Entonces, reescribiendo la ecuación de presión final, presión del aire 2, me queda que es igual a la presión del aire 1, más la constante de resorte por x2, pero x2 es igual a el cambio en el volumen del aire sobre el área del pistón, pero como había una área ya ahí, pues me queda como el área del pistón al cuadrado, ¿verdad? Tengo una área del pistón de la definición de x2 y una área del pistón, ¿verdad? De la definición de presión del área 2. Boom, ahí está. Y esa es la consecuencia falta entonces para poder evaluar la presión del aire final. Ok, estamos cerca. Vamos a poner los numeritos y acabamos con esto. Ok, pues entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, pues nos ponemos todo, tenemos todo, tenemos el cambio en volumen del aire, tenemos K, tenemos área y tenemos presión, así que vamos a hacer esto. Entonces, la presión del aire 2 me queda que es igual a la presión inicial, que es 112.6 kilopascales, más la constante de resorte, que me parece que eran 10 kilonewtons entre metros, si no me equivoco. Entre metros, multiplicado por el cambio en volumen del aire, que el cambio en volumen era dado como 3.9 por 10 a la menos 4, ¿verdad? Metros cúbicos, sobre el área del pistón, pero al cuadrado. Nos estamos hablando de 7.8 por 10 a la menos 3, menos 3 al cuadrado, metros a la 4. ¿Verdad? Metros a la 4 porque es metros al cuadrado, que es metros a la 4. Verificando las unidades, veo que se me está cancelando aquí metros a la 3 con esto que está aquí y me quedan metros abajo. Se me queda kilonewtons entre metros, que by the way, eso es kilopascales. O sea que terminando esto, me queda que la presión del aire 2 es igual a 112.6 kilopascales. Perdón. Más, anda, ¿cuánto da eso? Eso tiene que dar, te digo ahora. Okay. Esto me da a 64.2, pero 64.1 kilonewtons entre metro cuadrado, ¿verdad? Donde yo sé que en un pascal hay un newton entre metro cuadrado. Por tal razón, en un kilopascal debe haber un kilonewton entre metro cuadrado. O sea que aquí movemos ese kilo. La definición inicial, ¿verdad? Sabemos que un pascal es un newton entre metro cuadrado. Pues como le pusimos kilo arriba en pascales, pues también le pusimos kilo abajo en los newtons. Y me queda entonces igual. Y con esta conversión me está diciendo básicamente que esto es kilopascales. Y finalmente la presión del aire 2 es igual a 166.7 kilopascales. Ahí está aquí.
Ya tenemos la presión inicial y la final. Bueno, con esto dejamos este problema aquí y bueno, nos vemos en la próxima.